Se sabe que hay un incremento del riesgo trombótico en pacientes con SAOS, aunque la evidencia de la fisiopatología no es del todo contundente, y pues tampoco hay un manejo estandarizado, ¿no? No es como que se recomiende en pacientes con SAOS inicio de antiagregación o alguna cosa. Y el incremento de la prevalencia de los movimientos durante el sueño en pacientes con anemia es algo que existe y es algo que hay que tamizar también. Se asocia a peor calidad de vida en pacientes con ambas patologías y pues pudieran responder con el manejo del trastorno hematológico primario. Y finalmente, pues esto que comentaba de la relación de la mala calidad de sueño en pacientes con anemia drepanocítica, que también es algo que, aunque no es una enfermedad obviamente tan prevalente, pues sí implica un mayor riesgo de complicaciones y de síntomas negativos a largo plazo. Y pues ya, es todo por mi parte. Gracias. Vamos a cerrar esta sesión con la participación del doctor Ovilla. El doctor Ovilla nos va a hablar de deficiencia de hierro con o sin anemia. Es alguien ya muy conocido por todos. Es médico por la Universidad Autónoma de Chiapas, hizo hematología en el antiguo Hospital General del Centro Médico Nacional. Posteriormente estuvo en el Centro Médico Nacional La Raza, en donde pues creó parte del programa de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Posteriormente estuvo en el Hospital Gabriel Mancera, ahora Carlos MacGregor Sánchez Navarro, como jefe de servicio, y finalmente decidió abrir la parte de medicina privada del servicio hematológico en el Hospital Ángeles Lomas. Actualmente trabaja en esa institución y es el jefe de hematología y trasplantes, es líder de proyectos de hematología oncológica y de trasplante de médula ósea, enfocado en áreas de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como de áreas de educación para la salud. Entonces, los dejo con el doctor. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la mesa directiva de la AME que me ha invitado para hablar de ese tema, un tema apasionante. Ya lo dejó muy bien descrito Cristian en el metabolismo, y bueno, el caso clínico que se presentó, interesantísimo, y la discusión del caso también me pareció interesante. Y bueno, el tema que yo quiero enfatizar es que, como quedó muy claro con lo que decía Cristian, la deficiencia de hierro no necesariamente requiere anemia. Y ahora vamos a ver por qué es el último paso de la deficiencia de hierro cuando llegamos a la anemia. Por lo tanto, tenemos que pensar en ella. Ahorita estuve poniendo atención cuántas veces se dijo anemia por deficiencia de hierro, y prácticamente en todas las expresiones que se hicieron, todas fueron como anemia por deficiencia de hierro. Entonces, la deficiencia de hierro, ¿cómo la vamos a definir? Como una condición relacionada a la salud en la cual la disponibilidad del hierro no está suficiente, y por lo tanto las necesidades que requiere el cuerpo para su desarrollo con el hierro no se puede presentar, y la tenemos que entender que puede existir con y sin anemia. La deficiencia y la anemia afectan a más del 30% de la población. En un estudio de la OMS dice que más de los 7 billones de seres humanos que habitamos el planeta, más de 2 billones tienen deficiencia de hierro en alguna de sus formas. Lo padecen principalmente niños y mujeres premenopáusicas, y este es un punto muy importante porque la mujer, a partir de que está más incorporada o totalmente incorporada al trabajo, pues obviamente que tiene varios problemas cuando tiene la deficiencia de hierro. También es común en la edad avanzada. Hay muchos mitos nutricionales. Este dato que mencionaron las espinacas, sigo pensando que es la mentira de Popeye, porque no, la espinaca pues no tiene el hierro en su forma para ser utilizada. Agrava las enfermedades crónicas. Hay un buen número de subdiagnóstico, o más bien pocas veces lo pensamos. A veces, si nosotros decimos que vamos a estudiar deficiencia de hierro en alguien que tiene 15 de hemoglobina, pues nos pueden tildar de locos o de abusivos, que queremos a lo mejor hacerle gastar al paciente dinero donde no tiene problema. Hay que identificar estos dos grupos, deficiencia de hierro en anemia y con anemia. Las soluciones están poco comprendidas entre la población general, pero aún en la población médica. Ya se hablaron de las causas de la deficiencia de hierro, y por supuesto que son las mismas para la deficiencia sin anemia que con anemia, y están las fisiológicas.
las ambientales, en la pobreza extrema, la deficiente ingesta y todas las relacionadas a ciertos aparatos y sistemas, la absorción disminuida en la gastrectomía, las pérdidas sanguíneas. En el caso que se presentó, pues por supuesto, en mi opinión, es un caso de pérdidas sanguíneas, aunque el enfoque que hizo el doctor muy bien detallado en cuanto a la absorción del hierro oral, pues a esta señora se le ponía el hierro intravenoso y se perdía. Entonces aquí es un problema de pérdida. Hay un detalle en el hierro que la naturaleza protegió al ser humano o a los seres vivos de no morirse intoxicados de hierro. La absorción está regulada, la excreción no, de tal manera que no tiene protección para la sobrecarga de hierro y por lo tanto el hierro no sale del cuerpo a no ser por pérdidas. Si a esta señora le ponían hierro y en 6 meses no tenía, pues algo había pasado con ese hierro, que no se había evaporado sencillamente, se había excretado mal. Relacionada a drogas, hay la anemia ferropriva refractaria al hierro, que por supuesto no es el caso que nos toca porque respondía al hierro, sin embargo lo perdía. La eritropoyesis restringida a hierro. Esta gráfica que ya fue explicada, pero que nada más rescato que el hierro pues absorbe del enterocito por el transportador de metales divalentes, entra por la ferroportina y en el macrófago igual va a recuperar el hierro de los eritrocitos senescentes y los va a liberar igualmente por la ferroportina. Y aquí el papel de la hepcidina, que es capaz de regular que esta ferroportina esté presente o esté degradada, y si la hepcidina está elevada se degrada y por lo tanto no hay liberación del hierro. ¿Y cuáles son los problemas? Pues a nivel gastrointestinal hay varias cosas que conocemos desde hace muchos años: la glositis, la estomatitis angular, la red esofágica, la atrofia gástrica, el daño de las microvellosidades. A nivel cardíaco casi nunca le habíamos prestado atención. Estos músculos dependen de la mioglobina y por supuesto que cuando no hay hierro están deficientes, y los pacientes principalmente con insuficiencia cardíaca, la deficiencia de hierro hay que establecerla y tratarla, y de esa manera les mejoramos mucho la función cardíaca. A nivel inmunológico, la mayor susceptibilidad a las infecciones. Y también, como decía bien Cristian, es cierto, las células cancerosas utilizan el hierro, pero también las bacterias. Muchas veces cuando administramos hierro producimos fiebre, porque justamente estamos dando hierro para muchas bacterias que colonizan al paciente. A nivel nutricional, la piquia y la geofagia están descritas por décadas. A nivel neurocognitivo, que llama mucho la atención, la función motora y mental está reducida, hay un pobre desempeño en la función ejecutiva, la memoria está bastante afectada, la concentración, la función visual y auditiva también están disminuidas. A nivel neurológico ya se describió bastante el síndrome de piernas inquietas, la hipomielinización neuronal, la disminución de neurotransmisores, y a nivel hematológico, la anemia. Pero este es el último paso. Cuando ya no hay hierro para nada, pues obviamente ni sangre. La fatiga y la deficiencia de hierro también ya sabemos que a través de los citocromos, el NAT, citocromo óxido reductasa y la oxidasa, van a activar a la ATP sintetasa. El ADP con el fósforo inorgánico se va a producir más ATP y pues obviamente es la fuente energética. Y de esta manera las personas que tienen buen nivel de hierro, pues generalmente no están fatigadas y están más tendientes a la felicidad que los pacientes que no tienen hierro, que generalmente están tristes, decaídos, fatigados, y de esta manera la deficiencia de hierro puede estar justamente en pacientes deprimidos, así como se ha mencionado, niños catalogados como déficit de atención, medicados incluso. Debemos buscarles deficiencia de hierro, que muchas veces esa es la causa por la cual están en esta deficiencia. Muchos pacientes psiquiátricos están ya tomando antidepresivos y tienen deficiencia de hierro. Y bueno, aquí es algo muy importante, es como en la economía, o si lo quieren ver como con el dinero.
nadie puede gastar más de lo que ingresa. Entonces, si la patología, o más que patología, la fisiología de la mujer está involucrada en las pérdidas sanguíneas, si no come los alimentos que tienen hierro, pues la lógica es que va a tener deficiencia de hierro. Y esta situación pues, nos lleva a este déficit. Este déficit puede ser mucho antes de que nos embarguen. Antes de que se nos acabe el dinero, el déficit ya nos está agotando, ya nos tiene nerviosos, tristes, y por eso tenemos que diagnosticar aquí, en esta etapa, es donde debíamos hacerlo. La deficiencia de hierro, como tal, estos dos, el síndrome anémico todos lo conocemos y lo sabemos diagnosticar desde los primeros años de la hematología. Pero la asociación de todos estos, la caída fácil del cabello, las uñas adelgazadas, la piel seca, las mialgias, la fatiga, somnolencia, la pérdida de la memoria, la falta de concentración, la irritabilidad y la picalogeofagia, son síntomas y signos que nos definen la deficiencia de hierro desde el punto de vista clínico. Y esto muchas veces lo tenemos presente sin que tengamos un síndrome anémico. En este sentido podemos decir que es más frecuente la deficiencia de hierro que el síndrome anémico por deficiencia de hierro. ¿Cómo podríamos catalogar a esto? Yo sé que no es un síndrome porque no lo comparte con otras patologías, aunque se parece mucho al hipotiroidismo, mucho de lo que contiene el hipotiroidismo se parece a la deficiencia de hierro, pero no es un síndrome. Sin embargo, como que tendríamos que englobarlo en una forma que lo tengamos presente siempre cuando hagamos el diagnóstico clínico y podemos aliviar mucho antes a los pacientes. Desde el punto de vista del laboratorio tenemos estos parámetros: la concentración de hemoglobina, el volumen corpuscular, la cuenta de reticulocitos, el hierro, la ferritina, la capacidad de captación de la transferrina, el receptor soluble de la transferrina. Pero ¿cómo están en cada una de las entidades? En la deficiencia de hierro todo está normal, excepto la ferritina, lo cual quiere decir que debo medir siempre la ferritina. Hoy en día es una prueba muy accesible. Lamentablemente tiene sus bemoles, y lo decía Cristian también, el punto de corte, a partir de cuándo voy a tomar yo un valor como bajo. Y esto de que 15